En este video les presentaremos el concepto de proposición para irnos abordando el tema de lógica y conjuntos. Una proposición es una expresión, una oración o un enunciado que puede calificarse como verdadero o falso. Cuando es verdadero o falso significa que no puede ser ambos, que no puede ser al mismo tiempo ni verdadero ni falso. Algunos ejemplos de proposiciones son los siguientes. La luna es cuadrada. Observa que puedes decir si esta oración es verdadera o falsa. 7 es número primo. También podemos calificarla como verdadera o falsa. Y por último, las arañas son mamíferos. También la podemos calificar como verdadera o falsa. No son proposiciones, por ejemplo, las preguntas, las exclamaciones, las normas, las solicitudes o las preguntas. Miren, ¿cuántas mariposas hay? No podemos decir si esto es verdadero o falso. ¿Qué edad tiene Pedro? Pues tampoco. Hola, que es un saludo, o qué linda es Ana, es una exclamación o una admiración hacia algo. ¿Serán cuáles de estas podríamos decir que son proposiciones? De acuerdo a lo que acabamos de explicar. ¿Qué hora es? Por favor, cierre la puerta. El 6 de abril de 1876 fue sábado. Auxilio. Compra 5 lapiceros azules y 3 rojos. Aristóteles fue un médico griego. De acuerdo a lo anterior, la primera, ¿qué hora es?, no es una proposición porque es una pregunta. Por favor, cierre la puerta. Es una orden, tampoco es una pregunta. El 6 de abril de 1876 fue sábado. Podemos verificar en un calendario si esto es correcto o no. Auxilio, es un pedido. Compra 5 lápices azules y 3 rojos, es una orden. Y Aristóteles fue un médico griego, es una proposición que podemos calificar si es verdadera o falsa. Encontramos las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Una simple es aquella que se forma sin utilizar términos de enlace. Los términos de enlace o conectivos lógicos ya los vamos a describir porque con ellos se van a formar las proposiciones compuestas. Ejemplos de proposiciones simples: 5 es divisor de 15, Bogotá es la capital de Colombia, 30 es múltiplo de 7 y la raíz cuadrada de 4 es un número irracional. Por favor, tú determina cuál es el valor de verdad de estas proposiciones simples. Recordemos que toda proposición tiene un valor de verdad. Cuando decimos la luna es un planeta, es una proposición falsa, mientras que la proposición 4 y 25 son cuadrados perfectos, es verdadera porque 2 a la 2 es 4 y 5 a la 2 es 25. Aquí tenemos y presentamos otras proposiciones para que usted defina si son proposiciones y además determine el valor de verdad en caso de ser proposición. Ahora definamos, vamos a utilizar toda una simbología para hacer algunas operaciones con las proposiciones y las vamos a representar con letras minúsculas, generalmente con P, Q, R y S, como ven ustedes en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Ahora hablemos de las proposiciones compuestas. Es aquella que se forma a partir de 2 o más proposiciones simples y las vamos a relacionar mediante enlaces o términos de enlaces denominados conectivos lógicos. Veamos cuáles son los conectivos lógicos que encontramos. Van a ser estos: el no, que es la negación. Vamos a encontrar el conectivo o, cuyo nombre es disyunción; el conectivo y,
que lo vamos a llamar conjunción, el conectivo sí, entonces, condicional, y sí y solo sí, bicondicional. Ya vamos a ver algunos ejemplos donde relacionamos estas proposiciones compuestas mediante los conectivos lógicos que acabamos de nombrar. Veamos, por ejemplo, identifica en cada caso las proposiciones y el conectivo lógico. Este lápiz es mío y este borrador también. Aquí, ¿cuáles son las proposiciones? Pues una proposición es esta: este lápiz es mío. Otra, este borrador también, que podríamos llamar este borrador es mío. Y el conectivo lógico o el término de enlace es la y, la que se llama conjunción. Veamos, aquí tenemos la proposición una, este lápiz es mío. Otra proposición, este borrador también. Y el conectivo lógico es y. Ahora veamos este. Ese rosal no tiene rosas. La proposición es ese rosal tiene rosas y el conectivo es no, la negación. Ahora este, salgo a pasear o termino mi tarea. Vemos aquí que las proposiciones, una es salgo a pasear, la otra proposición es termino mi tarea y el conectivo es o, la disyunción. Ahora este, veremos la película. Sí, solo sí, consigo las entradas. Una proposición sería veremos la película. Otra proposición, consigo las entradas. Y el conectivo lógico, por medio del cual se relacionan estas dos proposiciones simples, es sí, solo sí, que es condicional. Si 17 es mayor que 13, entonces 13 es menor que 17. Estas proposición, pues tenemos que una es 17 es mayor que 13, la otra 13 es menor que 17, y el conectivo es sí, entonces, que se llama bicondicional. Para negar una proposición, pues esta va a ser la tabla de verdad. La negación es el conectivo lógico que permite cambiar el valor de verdad de una proposición. Por ejemplo, si es verdadera, cuando la niego, pues la proposición negada, su valor de verdad ya será falso, porque mediante la negación voy a cambiar el valor de verdad. Por ejemplo, si la proposición es falsa, al negarla se va a volver verdadera. Esa va a ser la tabla de verdad para la negación. Observen. Una proposición puede ser verdadera o falsa. Veamos esta. Conjunción. Aquí en la conjunción vamos a relacionar dos proposiciones simples, P y Q, digamos. Y esto es clave. La conjunción es verdadera, es decir, la I, cuando las dos proposiciones simples que la conforman son verdaderas. Observen, miren. Aquí, esta es la tabla de verdad. Estas son todas las combinaciones en las que podemos tener los valores de verdad de dos proposiciones simples. Que las dos sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que ambas sean falsas. Acá, según la definición, la conjunción solo será verdadera cuando las dos proposiciones que la conforman son verdaderas, de resto siempre es falso. Ahora la tabla para la disyunción, que depende de esta definición, dice: la disyunción es falsa cuando las dos proposiciones simples que la conforman son falsas. De acuerdo a esto, vamos a tener esta tabla de verdad. Observen, la disyunción siempre es verdadera, excepto cuando las dos proposiciones son falsas. Veamos la implicación o la bicondicional. Una implicación P entonces Q, si P entonces Q, la primera proposición simple P es el antecedente y la segunda proposición simple Q es el consecuente. La implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Es decir, solamente, siempre será verdadera
excepto cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Ahí la implicación o la bicondicional será falsa. Y por último, para la bicondicional o equivalencia, pues será verdadera cuando ambas proposiciones simples P y Q son verdaderas o cuando ambas proposiciones son falsas. Es decir, para la bicondicional será verdadera cuando ambas proposiciones simples tengan el mismo valor de verdad. Observen, si tienen el mismo valor de verdad, pues son verdaderas. Aquí ambas tienen el mismo valor de verdad, son falsas, entonces la equivalencia o la bicondicional es verdadera. Usted debe intentar tener el concepto de esto en su mente porque no tiene sentido aprenderse esas 4 tablas. Hay que aprenderse el concepto porque lo necesitaremos para desarrollar unas tablas de verdad compuestas más complejas.